Buenos días, bienvenidos a el módulo noveno del programa de educación financiera en leasing, preparado por The Alta Group para la Asociación Bancaria de Colombia. Con este módulo vamos a concluir las sesiones especializadas dirigidas solamente a los funcionarios que operan dentro de las empresas de leasing. Iniciaremos posteriormente módulos referidos a la interacción entre las arrendadoras y las entidades de gobierno, ya con aspectos mucho más específicos del diálogo que tiene que incluir el desarrollo de la industria del arrendamiento del leasing con respecto a las políticas y planes de desarrollo económico y social de los países. Por ahora los invito a que nos acompañen en este interesante recorrido de los aspectos tributarios del leasing. Ok. Bueno, módulo noveno de la educación financiera en leasing, programa desarrollado por The Alta Group para la Asociación Bancaria de Colombia. Hoy los invito a que hagamos un recorrido tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista microeconómico acerca de los temas relacionados con impuestos. Para llevar un poquito a perspectiva a todos los que han seguido estos módulos, estos 9 módulos de educación financiera, los módulos corresponden también a las cadenas de valor de las empresas de leasing, la última de las cuales es justamente el entender y manejar muy bien la planeación fiscal por parte de las empresas. Pero para poder llegar a eso necesitamos entender primero cuál es el fundamento y el funcionamiento macroeconómico de los impuestos y después ya zambullirnos un poco más en el entendimiento de cómo juegan ya las normas tributarias con la operación misma de las compañías de leasing. Entonces espero que estos recorridos, ven ustedes que tenemos ahí 3 caminitos, no están pavimentados, pero lo que vamos a ver hoy esencialmente es el leasing frente a los objetivos de política fiscal. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la política fiscal, para qué se da la política fiscal, cuáles han sido los instrumentos que a través de la historia se han aplicado en relación con el leasing, cómo se ve el leasing frente a los impuestos directos, de alguna manera cómo interactúa o si quieren ustedes cómo se defienden las compañías de la amenaza de los impuestos directos, igual cómo se desempeña el leasing frente a los impuestos indirectos y finalmente vamos a mirar en detalle en Colombia en particular cómo se ha desarrollado este proceso. Entonces, si nosotros vamos a lo esencial de la política fiscal, en realidad la política fiscal determina las decisiones de los gobiernos, de las entidades soberanas con respecto a cómo debe manejar la imposición de tributos que se da a los ciudadanos. Y esencialmente la política fiscal se mueve a través de dos núcleos, uno expansionista y otro contraccionista. Cuando la política fiscal es expansionista, lo que viene a suceder es que el Estado gasta mucho, y esto lo estamos viendo ahora justamente, por ejemplo, en los Estados Unidos a raíz del COVID, y lo que se está buscando es que la intervención del gobierno lleve a que haya más crecimiento económico, haya más empleo, haya más producción, y esto generalmente va acompañado de una baja de impuestos. Nosotros lo hemos visto en los Estados Unidos, o sea, no solamente nos han bajado los impuestos, sino que también nos han llegado cheques del Servicio Interno de Rentas para tratar de fortalecer la economía. Pero también la política fiscal puede jugar. Sí, adelante, Guillermo. Una pregunta. Ahora que tocaste lo del como el ambiente fiscal en Estados Unidos, entiendo que con la administración anterior hubo unos descuentos muy importantes, ¿no? Lo que tú señalaste, unas rebajas de impuestos significativas. Con la llegada de Biden, ¿eso ha continuado? ¿Ves como alguna perspectiva de que cambie o siguen como con continuidad en esa política fiscal? Buena pregunta. No, la verdad es que el gobierno de Biden y parte de la plataforma del gobierno de Biden es un poco diferente en cuanto a la filosofía. Aquí lo importante que hay que entender de lo que fue la
la política fiscal de Trump se basó esencialmente en bajar la tasa de tributación de los grandes contribuyentes. O sea, los ricos y las grandes corporaciones bajaron su tasa de impuestos de un 34% a un 21%, ¿no? Y eso llevó a que obviamente se bajaran muchísimo el recaudo de impuestos, esencialmente de las grandes corporaciones. Y la política de los demócratas, al cual pertenece Biden, es nosotros tenemos que tratar de fortalecer las arcas del gobierno para poder hacer más gasto social, para poder darle más empleo, más educación y más salud a la gente que no tiene. Hay un programa aquí en Estados Unidos que es el programa de Food Stamps, que fue creado desde la administración de Roosevelt, que hace posible que la gente que se queda sin trabajo, lo que sea, pueda comprar la comida en los supermercados utilizando un mecanismo de estampillas, ¿no? Que hoy en día son electrónicas, que le manda el gobierno a las personas que piden el seguro de desempleo. Entonces, y eso naturalmente es parte de lo que financia el gasto público. Trump quería eliminar esas ayudas a cambio de bajar las tarifas. Entonces, como ustedes ven, es una interesante combinación de política fiscal. Es una política fiscal que, por un lado, los demócratas la rotulan como una política humanitaria, ¿no? Donde se supone que el exceso de utilidades de los ricos contribuye a que los pobres puedan salir adelante. En la otra teoría está diciendo, yo voy a dejarle más ingreso disponible a los contribuyentes y a las empresas para que ellos contribuyan más al desarrollo económico. Son dos versiones diferentes y ahí es donde se polariza la política. Los demócratas dicen, no, hay que volver a subir las tarifas. Y entonces, ya contestando a tu pregunta, lo que Biden va a proponer, pero es posible que no pase, es incrementar las tarifas nuevamente por encima del 30% para las grandes corporaciones y bajar la tarifa de impuestos para la clase media y clase media baja. Entonces, ¿qué tanto vaya a pasar eso? Está claro que las mayorías que tiene en este momento el Partido Demócrata no son suficientes para asegurar que esas reformas pasen, y la polarización política que se presenta en este momento hace que hoy por hoy eso sea imposible. Entonces, el tema de la reforma fiscal, aun cuando viene anunciado, es un tema que se va a seguir aplazando, por lo cual yo creo que por lo menos vamos a tener 1 o 2 años más donde las tarifas de impuestos de la reforma tributaria de Trump van a seguir aplicándose. Gracias, Pero Juan. yo creo que sí, adelante, Guillermo. No, que gracias, muy interesante. Es una muy buena pregunta porque realmente eso demuestra exactamente qué puede hacer la política fiscal. O la política fiscal ayuda a ciertos niveles de la sociedad, a ciertas personas de la sociedad, llámese clases altas. Obviamente la teoría para ayudar a las clases altas es que si nosotros no estimulamos el capital, entonces no va a haber quien genere empleo. Los otros dicen, no, hay que redistribuir mucho más la riqueza, hay que darle acceso a los pequeños empresarios para que ellos crezcan. Entonces, dales ayuda del gobierno, dales financiamiento de capital, que es lo que hace, por ejemplo, el Small Business Administration. Y todo eso es parte, digamos, de estas dos tendencias. O sea, o nos vamos con una política contraccionista o nos vamos con una política expansionista. Entonces, esto sí es muy importante para entender hacia dónde vamos, pero yo creo que también es bueno entender de dónde vienen los impuestos, ¿no? Y la verdad es que eso se remonta, por lo menos en las crónicas, es la Biblia la que nos da la primera cuenta de impuestos que ni más ni menos se cobraban en el Viejo Egipto. Ustedes se acordarán tal vez de la historia de José vendido por sus hermanos, ¿no? El hijo de Jacob, que fueron de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Justamente él terminó siendo uno de los mayores recaudadores de impuestos, trabajando como parte del gobierno egipcio. Se hablaba entonces que ya en ese momento se pagaban impuestos, y esta figura de imponer tributos a los súbditos se expandió en todas las ciudades, en todas las sociedades, digamos, en Grecia, la mayor parte de Europa, África del Norte y el Medio Oriente, ¿no? Y los tributos se pagaban en dinero o en su equivalente en trabajo. Es interesante, por ejemplo, observar cómo en el Islam
los impuestos realmente son unas contribuciones de carácter religioso. O sea, si ustedes van a un país como los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, allá no se cobran impuestos, sino que se cobran unas contribuciones que van dadas por razones religiosas. No recuerdo, el SIRAC creo que se llama esa contribución. De manera que es interesante ver cómo el tema de los tributos se ha venido arraigando en diferentes escuelas. La Iglesia Católica, siguiendo una tradición judía, cobra el diezmo, que es la 10ª parte. Supuestamente uno tiene que donarle la 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia Católica. Eso con el tiempo pues se ha venido moderando, pero eso desde la Edad Media esa era un poquito la tendencia. Ahora bien, viene la Carta Magna en 1215. Y lo interesante que tiene la Carta Magna es que los señores feudales acorralaron al rey Juan Sin Tierra y le dijeron: mi querido amigo, si usted va a poner impuestos, primero nos pregunta, tenemos que estar de acuerdo con los impuestos que usted nos va a poner. Y esto fue evolucionando hasta que llegamos ya a la independencia americana. Ustedes recuerdan el famoso Tea Party en Boston, cuando se rebelaron los ciudadanos de Boston y empezaron a botar al mar los bultos de té que llegaban de las colonias, principalmente de la India, por los impuestos que le habían establecido al consumo del té. Y de ahí surgió el principio de que no puede haber tributación sin representación. O sea, en otras palabras, los impuestos los tiene que aprobar el mismo pueblo. Por esa razón, las reformas tributarias tienen que ser pasadas por los congresos. El principio general es no taxation without representation. Y finalmente vemos que la transferencia de riqueza, o sea, si ustedes vuelven a sus principios generales de economía, donde uno divide los jugadores del sistema económico en familias, empresas y gobierno. Aquí, dentro de ese esquema, la transferencia de riqueza que va de las familias y de las empresas al sector gobierno se justifica en la medida en que el gobierno invierte esas riquezas en beneficio de la sociedad colectivamente. Y eso implica que las funciones del gobierno, que son la defensa nacional, el mantenimiento de la ley y el orden, o sea, la administración de justicia, el generar, regular los mercados del trabajo, proteger el medio ambiente, reducir las imperfecciones del mercado, etcétera. Todo eso son funciones que en teoría deben ser financiadas con los impuestos. Entonces, aquí es interesante ver también cómo la política fiscal oscila un poquito entre cuál debe ser el tamaño del gobierno. Y de nuevo volvemos a lo mismo, los partidos liberales y conservadores, los conservadores son, digamos, más de la línea de los republicanos, abogan por un Estado más pequeño, en tanto que los liberales y socialdemócratas abogan por la existencia de un Estado más grande, que haga más cosas, que se dedique a hacer más cosas. Es pasar de un Estado gendarme a un Estado, digamos, coempresario. ¿Cómo evolucionó entonces la tributación directa? Y esto arranca con una frase famosa de Benjamin Franklin que dice que no hay nada en el mundo más seguro que la muerte y tener que pagar impuestos. Y lo interesante es que en las primeras épocas los impuestos directos se cobraban por cabeza, se llamaban impuesto por capitación, lo que quiere decir no importa si tú eres rico o eres pobre, igual tienes que pagar los impuestos, ¿no? Después, con el advenimiento del comercio, y eso se dio especialmente a raíz del descubrimiento de América y de la expansión amplísima del gobierno en el Renacimiento, del comercio en el Renacimiento, se creó un impuesto sobre productos importados que se llamó el excise taxes. Excise taxes se aplicó tanto en el norte de América como en el sur de América cuando estábamos con la colonia española. Claro que el nombre del excise tax era alcabala. Y ya veremos que la alcabala tiene un origen muy interesante. En 1913, en los Estados Unidos, es interesante que tengamos eso presente porque en Colombia llegó más o menos cerca. En 1913 se reforma la Constitución y se crea la posibilidad de gravar los ingresos de las personas y las empresas. Antes no lo existía. Lo interesante es lo siguiente. La economía americana, antes de la Guerra de Secesión,
dependía fundamentalmente del comercio exterior. O sea, parte de las razones de la guerra de secesión es que en el sur se cultivaban mucho algodón y muchos alimentos que eran extraídos por esclavos, de ahí la principal razón de la guerra, por lo cual era muy barata su producción y se vendían a los países desarrollados europeos, los cuales mandaban a cambio otros bienes, generalmente lo que podíamos llamar en su momento bienes de capital, que se importaban a América. América no tenía una base industrial propia. Pasada la guerra de secesión, se vio obligada a América a industrializarse. En ese sentido, la guerra de secesión fue una bendición para América porque ahí nacieron las grandes industrias que conocemos hoy en día. Y viene entonces años después la industria del automóvil, pero antes de eso estaba la industria de las carrozas, de las diligencias, o sea, de los coches alados por caballos. Y se fueron desarrollando muchas otras industrias a raíz de transformación, etcétera, precisamente a raíz de que ya había la necesidad de meterse más en la manufactura. Y liberados los esclavos, pues la mano de obra tenía que ser mucho más eficiente porque ya costaba. Entonces, eso genera un fenómeno en el cual la riqueza empieza a generarse de una manera diferente. Los recaudos del Estado por cuenta del excise taxes se bajaron porque ya no había más importaciones de productos y por eso se aprueba la reforma en 1913 para poder generar esa nueva fuente de ingresos. Y en Colombia, que naturalmente vamos un poquito rezagados, 5 años después, en 1918, se creó por primera vez, digamos, en forma eficiente y copiando el modelo americano, el impuesto sobre la renta. Y eso se hizo a través de la Ley 56 de 1918, siendo ministro de Hacienda el muy famoso ministro Esteban Jaramillo. Ahora bien, si pasamos a lo que fue la tributación indirecta, o sea, la que ya no recae sobre las personas, sino sobre lo que hacen las personas, los primeros tributos fueron los aranceles, ¿no?, que se imponían sobre el comercio de bienes y los paga el comprador. De hecho, el excise tax era una forma de arancel, ¿no? Pero lo que pasa es que ya para diferenciar el arancel del excise tax propiamente dicho, excise tax o sales tax, ya lo que grababa el excise tax era la venta de los bienes dentro de la nación. Y al final del día, ¿quién terminaba pagando ese sobreprecio? Pues el consumidor final. No era en el consumidor final donde se recaudaba, generalmente se recaudaba más a nivel del productor. En 1954, y eso es una fecha muy importante, el ministro de Hacienda francés, Maurice Lauré, crea una figura novedosa, que era el impuesto al valor agregado. Entonces, ya no se trataba de generar un impuesto sobre las ventas que se cobraba una sola vez en el momento en que el producto salía de su principal, digamos, del primer eslabón de su cadena, que era el fabricante, sino que a medida que iba pasando dentro del flujo del comercio, pasando a través de cada intermediario, sobre el valor, sobre la utilidad que hacía cada uno de ellos en la venta del producto final, se iba cobrando un impuesto. Entonces se creó esa dinámica que hoy conocemos dentro del impuesto de valor agregado, en virtud del cual el vendedor de un bien o servicio cobra la totalidad del impuesto, pero tiene derecho a descontar el impuesto que le pagó a su proveedor anterior. Entonces, esa cadena del valor agregado generó esta figura del impuesto al valor agregado que hoy en día rige en 160 países y grava tanto bienes como servicios. Colombia es uno de esos 160 países. Los Estados Unidos no. En Estados Unidos no hay impuesto al valor agregado. Es un sales tax que se paga a nivel de consumidor final, pero de nuevo se recauda por cuenta del comerciante que factura. También surgen entonces los impuestos municipales, o sea, ya no son los impuestos que van al gobierno central, y generalmente esos impuestos gravan los ingresos públicos. Por ejemplo, en Argentina, ingresos brutos. En Argentina se llama el impuesto de ingresos brutos, que va dirigido a la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. En Colombia se llama el ICA, Impuesto de Industria y Comercio de Avisos, y en Brasil la figura que surte que nutre los fiscos municipales es el impuesto sobre servicios, el ISS. Ahora bien, volvamos a examinar cuáles deben ser y cuáles son los objetivos que trae la política fiscal. El objetivo central es sin duda generar el bien común, ir detrás del bien común.
¿Qué eso significa en la práctica? Si vamos a las definiciones de bien común, tal vez la más cercana es la que dio el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, que es que la acción conjunta del Estado y el sector privado produzcan una sociedad feliz que vive en armonía. Ya que es interesante mirar cómo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fijó 3 objetivos de la independencia, que eran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y tal vez por eso existe el llamado sueño americano, porque cuando ya se considera una misión del Estado proveer felicidad a sus miembros, eso es algo que estimula mucho. Algo que en nuestras sociedades recatadas católicas era imposible. Nosotros tenemos que flagelarnos, no podemos ser felices. Entonces ahí es donde tenemos un principal cambio de cultura, un gap de cultura importante con los de América del Norte. En ese orden de ideas, el Estado recauda impuestos para hacer todo lo que no sea rentable para el sector privado, y el sector privado se encargará de hacer todo lo demás en la medida en que pueda extraer un valor económico. Y obviamente eso genera la dinámica entre las economías centralmente planificadas o las economías de mercado, ¿no? Caso interesante, el caso de la China, cómo la China resolvió generar una especie de híbrido donde dejó que el sector privado se desarrollara, pero al final del día les ha metido el zarpazo a todas las entidades del sector privado como parte del Estado. Sin embargo, ya esas entidades que se comportaron como privadas, ya hoy en día vuelven al control del Estado y son los principales jugadores dentro de la economía global. Que hoy en día la mayor parte de las empresas de la lista Fortune 500 son chinas. Y dentro de la lista de las 10 primeras hay 7 chinas. ¿Qué implica entonces la política fiscal como un balance entre el recaudo y los incentivos o desincentivos que hay que generar al sector privado? Entonces ya eso implica un poco el tema. Hay 2 objetivos de política fiscal. Por un lado, el recaudo, o sea, llenar las arcas de dinero. Pero por el otro lado, que las normas establezcan cursos de acción que deben seguir el sector privado para desarrollar la economía. Entonces, eso, por ejemplo, implica, con respecto al consumo de las familias, vamos a generar incentivos cuando la economía esté deprimida, como les estaba mencionando, que sucede hoy, o desincentivar el consumo cuando la economía amenaza desbordarse. Eso fue lo que nos pasó en el 2008. O sea, el nivel de gasto de las familias en Estados Unidos estaba siendo tan alto que la mayor parte de las familias tenía un nivel de endeudamiento superior a sus ingresos. Entonces, fue necesario hacer una serie de ajustes para hacer posible que la gente volviera, solamente con el cambio de la política fiscal, volviera a poner un poco más disciplina en el ahorro. Ahora, el segundo tema fundamental es ¿para qué sirve el gasto del gobierno? Sin duda es indispensable para la defensa nacional, porque nadie más puede ejercer la soberanía de la fuerza, sino el Estado. Es indispensable para defender la vida, honra y los bienes de los habitantes. Entonces, por eso es importante tener una policía fuerte. El ESMAD, cuando no le guste a la gente el ESMAD, pero hay que tener una policía fuerte para defender la vida, la honra y los bienes de los habitantes. Es indispensable para mejorar a los más desfavorecidos. Ahí viene el tema del gasto social del cual hablábamos hace un momento. Entonces, si el sector privado no le da oportunidades a los que no tienen acceso a alimentos, a salud, a educación, pues que el Estado, con el producto de los impuestos, haga esa función. Y finalmente, que es muy importante, la formación de capital, ahí es donde estamos nosotros. O lo hace el sector público y entonces el sector público hace esa inversión en infraestructura, o lo hace el sector privado. El sector privado lo hace ya sea mediante construcción o invirtiendo en bienes de capital, y ahí es donde se ubica el leasing. Entonces, fíjense la importancia que tiene el leasing desde el punto de vista macroeconómico dentro de la política fiscal, ¿no? El leasing es definitivamente una herramienta que tiene gran importancia de tipo social. Entonces, ahora les voy a contar cuáles han sido los instrumentos de política fiscal que han sido aplicados al leasing en los últimos siglos, diría yo. En general, se han señalado como objetivos de esos incentivos al leasing el estimular el acceso de las pymes a los bienes de capital. Entonces, un poco un tema también de redistribución de la riqueza, darle acceso a las pequeñas y medianas empresas a que puedan dotarse de bienes de capital y competir con las grandes corporaciones. Permitir
también que las compañías de leasing puedan desarrollar carteras equilibradas en cuanto a riesgo, ¿no? O sea, al tiempo que nosotros estamos favoreciendo a las pymes que son de un mayor riesgo de crédito, podamos mantener un equilibrio en nuestros riesgos. Fomentar la inversión extranjera es otro punto muy importante dentro de los incentivos. Traigamos inversión extranjera para que crezca mucho más y se multiplique la formación de capital fijo. Generar más ingresos fiscales para que mejore la base económica imponible, sin duda. O sea, mientras más crezca la economía, más base hay para que el Estado recaude. Racionalizar la gestión del IVA, ese tema lo veremos más adelante, cómo se racionaliza. Y el otro tema era motivar el arrendamiento financiero transfronterizo o internacional, o sea, para que también haya acceso a traer bienes de capital con recursos que no necesariamente tienen que salir del ahorro interno del país. Ahora bien, esto nos lleva a unas reflexiones que son muy importantes a tener en cuenta hoy dentro del marco de una reforma tributaria. Este es un argumento que nosotros aplicamos en su momento en el año 2003 y el gobierno del presidente Uribe nos puso atención. Y lo que le estábamos diciendo en ese momento es que si el gobierno quiere aumentar los ingresos, y está claro que después de la pandemia es indispensable que el gobierno aumente los ingresos, la única forma que los aumente es que la economía crezca. Porque uno no puede exprimir un limón al que se le ha agotado el jugo. Hay que hidratar el limón para que el limón genere suficiente jugo. Y eso se puede trasladar precisamente si tenemos una economía que está creciendo, vamos a tener una base mayor para poder cobrar impuestos. Así las tarifas sean más bajas. Y algo que hace posible que la economía crezca es justamente... Sí, Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, no, que yo te perdí un poco, se distorsionó como la comunicación, pero no sé si fui solo yo, de pronto fue mi internet. Igual ahí ya al final te escuché otra vez bien. No sé si los demás... Sería, no sé si les pasó, porque en este caso vuelvo y repito un poco, desde cuándo te perdiste. No, te alcancé a seguir la idea, sino que se empezó como a distorsionar, por eso quise llamar la atención, pero no sé si a los otros les pasó, ¿o los demás escuchan bien? Yo escuché bien. Ah, bueno. También Yo también. funciona bien. Ah, listo, perfecto. No, Fuiste tú. Bueno, no importa, vamos a hacer una colecta para que inviertan en más poderosos equipos de conectividad. Un router mejor. Hagamos esa colecta. Pero bueno, está relacionado con lo que estamos hablando, porque precisamente es eso. Hay que generar la posibilidad de que la economía crezca, permitiendo que se compren bienes de capital y la forma. Eso se verá cuando entremos un poco más en detalle a la parte macroeconómica, pero hay varios estudios unánimes en recomendar que para que los bienes de capital aumenten, tienen que ser comparativamente más baratos que los bienes de consumo. Con eso la economía se estimula en invertir y en ahorrar hacia creación de bienes de capital. Y la mejor forma de lograrlo es dándole incentivos fiscales a los bienes de capital. Y entonces eso, por ejemplo, el presidente Kennedy le puso mucha atención cuando el presidente Kennedy tomó el gobierno. En ese momento surgieron varias posibilidades. Una de ellas era crear un crédito fiscal a la inversión, que a la postre fue lo que hizo. La segunda era generar un mecanismo de deducciones utilizando la depreciación o la deducibilidad de los cánones de arrendamiento. La tercera era manejar eficientemente los impuestos indirectos. Y la cuarta es la fiscalidad del arrendamiento transfronterizo o cross-border leasing. Los voy a invitar ahorita a dar la vuelta al mundo en unos pocos slides para mirar cómo en diferentes países se han desarrollado las industrias de leasing proporcionando incentivos fiscales al leasing. Y después miramos cómo nos llegó esto a Colombia. Entonces, el primero es el crédito tributario a la inversión. Crédito tributario en Colombia se llaman descuentos tributarios. Y en realidad, como ustedes pueden verlo en la tabla de la derecha, es el resultado, o sea, es el que está en negrilla en rojo, después de que ustedes le restan a los ingresos brutos los costos imputables a esos ingresos, les da la renta bruta, a la renta bruta le restan las deducciones y les da la renta líquida. A la renta líquida le restan las rentas exentas y les da la renta gravable. A esa renta gravable les aplica la tarifa del impuesto, que es del 31%,
y les da entonces el monto a pagar de impuesto de renta. Al impuesto de renta se le deducen los descuentos tributarios o los créditos fiscales y queda el valor neto a pagar de impuesto de renta. Entonces, ¿qué hizo el presidente Kennedy en 1962? Creó un crédito tributario de la inversión que fue del 10% para todas las contribuyentes que compraran bienes de capital durante el respectivo año gravable. ¿Qué significaba esto en la práctica? Significaba que si alguien, y uno de los mayores usuarios de eso fue la General Electric, si la General Electric invertía en una máquina para hacer turbinas y esa máquina le costaba $1 millón, la General Electric terminaba poniendo $900,000 y el gobierno terminaba poniendo $100,000 porque le restaba de sus impuestos esos $100,000. Entonces, ese fue el principio del crédito del ITC, que se llamó Investment Tax Credit, que fue algo que llevó a un crecimiento económico impresionante a los Estados Unidos y a la industria de en Estados Unidos a la vez. Nosotros hicimos hace unos años una encuesta con nuestros colegas europeos y encontramos los siguientes países que ofrecen la figura del Investment Tax Credit: Bélgica, la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Holanda, Rusia, Suecia, Eslovaquia, Suiza y Turquía. Estos países han utilizado la figura de los descuentos tributarios o de los créditos tributarios para fortalecer sus economías y, por lo tanto, fortalecer el LISI. En Chile existen desde hace mucho tiempo dos créditos fiscales a la inversión que son muy interesantes. Uno es un crédito fiscal del 4% del valor de los bienes físicos que se conviertan en activos fijos y que hayan sido ya sea adquiridos como nuevos o terminados para ser construidos durante el ejercicio fiscal para las entidades que tienen ingresos superiores a 500 unidades tributarias. La unidad tributaria equivale más o menos a $71 hoy en día. Va ajustándose, es como la unidad de valor constante que tenemos en Colombia. Y este incentivo se aplica a los activos arrendados. Entonces, en ese caso, el crédito fiscal se calcula sobre el total de los cánones de arrendamiento que se derivan del contrato de leasing. Esto es algo bien interesante, lo trae el artículo 33 bis de la ley del impuesto sobre la renta en Chile. Pero además tiene otra figura muy interesante que estimula la producción interna por sustitución de importaciones de bienes de capital. Y es que a los bienes de capital nuevos que se fabrican en Chile, el primer comprador tiene derecho a recibir un crédito fiscal igual al 73% de la tarifa arancelaria que tendría la importación de ese mismo bien. Y esto es un principio que viene rigiendo desde 1987 y que ha estimulado muchísimo el desarrollo industrial de Chile. Entonces ya pasamos del capítulo de los descuentos tributarios o créditos tributarios al segundo, que es la deducibilidad de los cánones de arrendamiento y o la depreciación. ¿Sí? ¿Por qué los unimos? Porque la posibilidad de deducir el valor de los cánones de arrendamiento tiene el mismo efecto que tendría conceder una depreciación acelerada al arrendatario. En Estados Unidos, por ejemplo, la depreciación acelerada se instauró en 1954, que se llamaba la ADR, Accelerated Depreciation Rate. Después, en 1981, se aceleró y se llamó el sistema de depreciación acelerada por recuperación de costos, Accelerated Cost Recovery System. En 1986, ya cuando el presidente Ronald Reagan había sido elegido, se modifica el sistema. También es importante anotar que en la reforma tributaria de Reagan se eliminó el Investment Tax Credit y se crean unos sistemas selectivos de depreciación acelerada, por lo que se llaman los costos modificados o Modified Accounting Cost Recovery System, que hoy en día se utiliza, por ejemplo, muchísimo para el incentivo de vehículos eléctricos. O sea, los que invierten en vehículos eléctricos pueden aplicar esta depreciación acelerada. Y en el año 2003, en el gobierno de George Bush, hijo, se creó la bonus depreciation, una bonificación del 50% de la tasa de depreciación en el primer año. Y esa depreciación rigió hasta el año 2004.
¿Por qué es importante esta bonus depreciation? Porque en el mismo año Colombia tomó una medida muy similar. Ahora bien, antes de llegar a Colombia, estos países en Europa aplican también depreciación acelerada y son Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suecia, Eslovaquia y Suiza. Todos estos países aplican depreciación acelerada, lo cual es otra ventaja que pueden utilizar las compañías de leasing. Ahora bien, la pregunta sobre cuál de los dos mecanismos funciona mejor, si la depreciación fiscal o la deducibilidad de las rentas o cánones de arrendamiento, nos lleva a dos sistemas que se conocen de tratamiento en el leasing. Lo uno es la norma 55540, que por los primeros dos números fue expedida en 1955, bajo la cual la DIAN de allá, el Internal Revenue Service, determinó que en las operaciones llamadas de true lease o verdaderos arrendamientos, el arrendatario puede deducir la totalidad de los cánones de arrendamiento. Pero dejó claro que un arrendamiento verdadero, un true lease, es algo que no puede ser en ningún momento ni un arrendamiento con opción de compra, ni una venta condicional, ni un préstamo garantizado. Y ahí se empezó a aplicar el mismo criterio contable que conocimos, que en su momento trajo el FAS 13, que fue precedente de la NIT 17, como ustedes recuerdan cuando vemos el tema de la contabilidad. Ahora bien, el otro sistema es el sistema brasileño, puesto en funcionamiento. Perdón, te interrumpo. Ahí esa deducibilidad es sobre el impuesto de renta, es decir, yo estaba en arrendamiento operativo y descuento todo el canon de mi impuesto de renta. Correcto, así es, exactamente. Y para efectos fiscales el arrendamiento operativo se llama true lease o verdadero leasing. En Brasil, desde 1974, se estableció que cualquier arrendamiento que se rotulan como arrendamientos mercantiles, los arrendamientos mercantiles en Brasil pueden ser financieros u operativos, pero la ley establece que el arrendamiento mercantil es una actividad reservada a las instituciones financieras sujetas a la supervisión del Banco Central, que en este momento son dos: los bancos múltiplos con cartera de arrendamiento mercantil y las sociedades de arrendamiento mercantil. Entonces, si tú celebras como arrendatario un contrato de arrendamiento mercantil, ya sea financiero o operativo, con una de estas entidades, la totalidad de los cánones de arrendamiento son deducibles. Y aquí tenemos una gran paradoja, que yo creo que ya, Guillermo, tú lo has podido ver a medida de la interacción que has tenido con todos los presidentes de las asociaciones latinoamericanas. Y es que en Brasil la industria ha caído mucho en los últimos 15 años. Sin embargo, esta disposición sigue vigente. O sea, es un interesante testimonio de que la motivación de hacer leasing no es exclusivamente tributaria y de que, a pesar de que existe esta ventaja fiscal para todos los arrendatarios, no están haciendo mucho leasing en Brasil. Y eso creo que ya lo vimos en alguna ocasión. Ahora bien, pues aquí lo que estamos viendo claramente es, de nuevo, el mecanismo, ya yendo un poquito más al detalle, permite que la empresa que actúe como arrendataria pida la deducción fiscal de todos los cánones de arrendamiento, y cuando la empresa ejerce su opción de compra, el costo del equipo para el arrendatario debe ser lo que ellos estructuran como el valor residual garantizado. O sea, en el arrendamiento mercantil siempre se deja un valor residual que, si el arrendatario lo garantiza, ese es el que marca la diferencia entre el arrendamiento mercantil financiero y el arrendamiento mercantil operacional. De esa manera, cuando se ejerce la opción de compra, el valor de la opción de compra debe ser el valor residual garantizado. Ahora bien, la ley fiscal le permite entonces al arrendatario que, cuando él vaya a vender el activo en el mercado, en un tercero, puede llevar como costo la totalidad de los cánones que pagó más el valor residual garantido. Entonces, eso es una ventaja grande porque reduce la posibilidad de generar impuestos de ganancias ocasionales, como los veremos nosotros.
Ya como les decía antes, en Estados Unidos en impuestos indirectos no hay IVA, ni hay impuestos sobre las ventas entre empresarios para el arrendamiento. O sea, el B2B no tiene IVAs y no tiene sales tax, pero sí lo hay a nivel de consumo. Por ejemplo, si yo tomo en leasing un vehículo, yo, persona natural, yo tengo que pagar un sales tax junto con el canon de arrendamiento. Pero si es una empresa la que está tomando el leasing para transportar vehículos, por ejemplo Amazon que está tomando el leasing, no tiene que pagar el impuesto, el sales tax. Ahora bien, en materia del IVA hay 3 sistemas a nivel global que es importante tener en cuenta. En el primero, el IVA se incorpora al costo del equipo y ese es, digamos, el sistema que ha regido en Colombia desde hace muchos años. Y por lo tanto forma parte de la base para la depreciación desde el punto de vista del impuesto de renta. No hay derecho a pedir descuento por el IVA pagado en la compra de los bienes de capital. Ese se quedó incorporado como parte del costo del activo fijo. En el segundo sistema, el IVA se registra y se aplica el crédito fiscal con arrastre. ¿Qué quiere decir con arrastre? Quiere decir que cuando una empresa de leasing paga o compra un bien de capital y le aplicaron, por poner un ejemplo, la tarifa de Colombia el 19% y empieza a recaudar IVAs por el servicio de arrendamiento que está prestando, suponiendo que sea sujeto a él, la verdad es que matemáticamente va a tener siempre un saldo a favor, porque el IVA que pagó con la compra del bien es superior a los IVAs que recauda con los cánones de arrendamiento, dado que el valor de los cánones de arrendamiento es menor. Entonces, eso permite llevar al arrastre. Chile tiene ese sistema y Argentina también, pero lo que han establecido en general es que en últimas también el arrendador le puede transferir ese beneficio a la arrendataria para que la arrendataria pida el descuento del impuesto, ¿no? En México, por ejemplo, que no sucede eso. En México lo que se genera es unos saldos a favor que cada 90 días puede pedirlos el contribuyente al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. Y eso obviamente genera un dolor de cabeza porque, en primer lugar, dispara una auditoría de impuestos. Obviamente, las autoridades de impuestos no les gusta girar un cheque, entonces tratan de buscar un pretexto para no girarlo. Entonces mandan una auditoría y los términos de ley, que supuestamente son de 90 días, no siempre se cumplen. Entonces, eso genera un costo de oportunidad grande para las sociedades de leasing. Por eso les digo que el sistema de pedir esto, de que las arrendadoras puedan descontar el impuesto, es una mala idea, porque vamos a estar todos sometidos a tener que esperar primero a que terminen de hacer la auditoría de impuestos por parte de las autoridades para poder pedir la devolución del cheque, y segundo, unos costos de oportunidad altísimos porque no vamos a poder tampoco recuperar el dinero que invertimos pagando el IVA al proveedor del bien de capital. El tercer sistema es el que existe hoy en Colombia, que es aplicar el IVA como un crédito tributario del impuesto sobre la renta. Ahí se matan 2 pájaros de una pedrada, porque no está sacrificando recaudos el Estado, porque ya recaudó el IVA, y está por el otro lado estimulando la formación de bienes de capital. El sistema es un sistema tan sabio que ha pasado por diferentes leyes, ¿no? Primero por la Ley 6 de 1992, después por la Ley 223 de 1995 y después por la Ley 2010 del 2019, ¿no? Entonces, si la eliminamos en este momento, yo creo que le estaríamos haciendo un flaco favor al sistema económico porque estaríamos matando un incentivo para la formación de bienes de capital, lo cual hace que el limón siga seco. Ahora bien, Rafa, ¿puedes explicar otra vez el sistema 3, que es el colombiano? Es decir, aplicación del IVA por la adquisición del equipo como crédito. O sea, cuando lo importo, pago el IVA, ¿sí? Cuando lo importo o cuando se lo compra un proveedor. Digamos que tú le estás comprando un camión a Navitrans. Sí. Navitrans te está facturando el IVA, y ese IVA tú lo puedes llevar como un descuento tributario. En el caso concreto tuyo como compañía de leasing, si haces un leasing financiero, es tu cliente el que puede aplicar ese IVA como un descuento tributario.
pero eso hace que sea un incentivo para el cliente acudir al leasing para poder ganar ese incentivo tributario, ¿no? Claro. Entonces, Y si lo ese importas descuento también. y ese descuento, digamos, de parte del cliente. Yo me financié, compré un activo productivo, como tú decías, por ejemplo, un camión, pagué IVA cuando lo compré, pero lo puedo descontar luego de que de renta o... De renta, del impuesto de renta. Ok, perfecto. Si te acuerdas, la tablita que mostramos hace un momento es al puro, en la penúltima línea, ese valor del IVA que pagaste se lo estás restando a lo que tendrías que pagar como impuesto de renta. Como impuesto de renta, perfecto. Okay. Es un incentivo realmente importante porque está diciendo, mira, yo te estoy, así como en Estados Unidos el ITC, el Estado en el ejemplo que les daba, le participaba en el 10% de la maquinaria que comprara General Electric. Aquí un transportador pequeño, mediano, o inclusive grande, para decir la verdad, va a tener la ventaja de que el Estado, con el dinero que ya recaudó, porque el Estado recaudó eso con la venta del IVA, o sea que no está sacrificando nada, ningún recaudo, le está dando una ventaja en un menor impuesto, pero a cambio de todo eso se está generando una dinámica de prestación de servicios de transporte que va a generar más ingresos, va a generar más empleos, va a generar más recaudo. Entonces, la sociedad está creciendo, ¿sí? Si tú eliminas esto, tal vez ese transportador no haga la inversión, no vamos a tener un nuevo chofer trabajando, ni la gente que hace mantenimientos trabajando tampoco, ni el que cerró la venta del camión tampoco va a estar trabajando. Entonces vamos a generar indirectamente más desempleo y más pobreza, solamente por eliminar este sistema. Así Claro. de simple parece. Pero en términos prácticos, el gobierno, pues, digamos, lo recauda por un lado, pero lo deja de recibir en renta. Pero bueno, pues por ahora se viene haciendo así, ha funcionado y tiene el incentivo a la adquisición de activos productivos. Claro, pero ahí es donde precisamente viene la parte de que hay que enfocar la política fiscal. La política fiscal la tienes que ver como un todo, ¿no? Entonces, no es solamente a nivel micro de este contribuyente, que ese ha sido, por ejemplo, el error gravísimo que cometió la reforma tributaria del 2010, y lo vamos a ver más adelante, fue que un grupo de expertos se centró a mirar la situación de un solo contribuyente, ¿no? O sea, miró el árbol sin ver el bosque. Y entonces, si tú le eliminas a ese solo contribuyente el beneficio, sí, claramente el Estado, en teoría, va a recaudar más. En la práctica no va a recaudar más, porque simplemente cuando le eliminas ese incentivo al contribuyente, el contribuyente no va a hacer esa inversión. Y si no la hace, pues entonces no va a haber una generación de empleo, no va a haber más ingresos grabables por cuenta de los trabajadores que trabajan en ese sistema, ni por los clientes no van a tener acceso a una calidad de servicio mayor dentro de una mayor competencia. O sea, definitivamente, desde el punto de vista macro de política fiscal, es un autogol, ¿no? Pero eso es algo que hay que hacérselo ver a los gobiernos, ¿no? Que vean el bosque y no los árboles. Sí, de acuerdo. Es como esa ilusión de, o cuando se suben tarifas o algo, de pensar que se sigue tributando igual, porque el cliente reacciona pues a un mayor impuesto demandando menos de ese bien o servicio. Claro. Exactamente. Y eso es lo que la política fiscal tiene que tener en consideración. ¿Cuál es el impacto que tiene ese cambio en la conducta de los agentes económicos, ¿no? Ahora bien, otro tema que tiene gran importancia y ha tenido gran importancia es la fiscalidad del cross-border leasing, ¿no? El arrendamiento financiero transfronterizo o internacional, ¿no? En general es una excepción al principio de territorialidad. La OECD en el año 83 propuso que se eliminara totalmente la doble tributación en los contratos de cross-border leasing y durante un tiempo fue adoptado. Colombia lo adoptó durante varios años. Hasta que también decidió eliminarlo y eso hizo que bajara el flujo de cross-border leasing. Pero gracias a cross-border leasing, por ejemplo, Colombia se volvió una potencia en materia de empresas productoras de energía. O sea, lo que vemos hoy en día, lo que es ISA, que es una multinacional, lo que es las empresas públicas de Medellín, que son otra multinacional, se desarrolló gracias a que el cross-border leasing permitió, sobre todo durante la crisis energética que se vivió entre los años 92 y 93, que gracias al leasing internacional se logró traer una cantidad de equipos que transformaron totalmente la estructura de producción de energía eléctrica. Hoy en día Colombia es una potencia latinoamericana en producción de energía eléctrica. O sea, controla la energía de Panamá, controla la energía de Ecuador, tiene una buena parte de la energía del Brasil, tiene parte de la energía de Chile.
Y eso es gracias a ese incentivo grande que tuvo el sistema económico de poder traer también bienes de capital de gran valor sin tener la barrera tributaria. Hoy por hoy, cuando ya se eliminó, el arrendamiento financiero grava en el leasing financiero solamente el componente financiero, la porción de interés que va dentro del canon de arrendamiento. En el leasing operativo se grava la totalidad de la renta o canon. Pero aquí es importante anotar una cosa, que lamentablemente no lo puse en un slide, pero que es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la Alianza del Pacífico que Colombia tiene celebrada con Perú, Chile y México, se firmaron unos convenios de doble tributación. Y en esos convenios de doble tributación hay un artículo que es el artículo 7º, que hoy en día se interpreta con base en los derroteros del año 2004, que fue definido por las Naciones Unidas. Y conforme a esos derroteros, el canon de arrendamiento en los negocios de leasing operativo se considera exento de retenciones en la fuente en el país del destinatario. Entonces voy a poner un ejemplo. Si Bancolombia o Davivienda celebra un contrato de leasing operativo internacional con una empresa en Perú o en Chile o en México, no le tienen que practicar retención en la fuente sobre los cánones de arrendamiento que cobren en esos países. Si va a tener Bancolombia que tributar en Colombia, igual tenía que tributar en Colombia. Pero el hecho de que no haya retención en la fuente genera una posibilidad inmensa de expansión internacional por parte de las compañías de leasing y en particular unos beneficios grandes del desarrollo del leasing operativo. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta y de nuevo, pues les pido que me disculpen porque no está, digamos, la Filmina respaldándola, pero la podemos agregar. Ahora bien, les cuento un poco de historia, un poco anecdótica, pero hacia el año 2002, yo ya estaba aquí en Estados Unidos, tuve que viajar a Colombia a dictar una conferencia y tomándome un café en la pausa de la conferencia con Luis Fernando Pérez, que era en ese momento el presidente de la Junta Directiva de Fede Leasing, estábamos hablando de la frustración que se había generado por la pérdida del referéndum del presidente Uribe. Ustedes recuerdan que en ese referéndum del año 2002, el presidente Álvaro Uribe había tratado de eliminar una de las dos cámaras del Poder Legislativo para reducir gastos del Estado y había reducido una cantidad de los ministerios, eso sí lo pudo hacer, pero había que reformar la Constitución para eliminar una de las dos cámaras. Se consideraba que era innecesario tener tanto congresista cobrando dietas y salarios y demás. El referéndum perdió y el gobierno no tuvo más remedio que pasar otra reforma tributaria porque no había suficientes recursos. Y ahí fue donde surgió la discusión del jugo del limón. Y en esa discusión yo le planteé a Luis Fernando que Fede Leasing debería haber hecho lobby para lograr que le generaran un incentivo como podría ser Investment Tax Credit a la formación de bienes de capital. Luis Fernando lo tomó en serio, la Junta de Fede Leasing aprobó, entonces les hicimos un estudio que ellos después lo fortalecieron con un estudio que hizo Fedesarrollo y esos dos estudios se le presentaron al gobierno del presidente Uribe. El gobierno del presidente Uribe modificó el proyecto de ley y de ahí surgieron la depreciación de bonificación del 30% o el incentivo por inversión de bienes de capital del 30% para la adquisición de bienes de capital. En su momento, la revista Portafolio publicó esta gráfica que está aquí a la derecha, mostrando cómo creció el leasing desde el 31 de diciembre del 2003, que fue cuando empezó a regir la medida, hasta febrero del 2004. Fue un crecimiento superior al 130%. Entonces, claramente, es decir, la evidencia de que esto generaba un beneficio era absolutamente irrefutable. Ahora bien, echémosle una ojeada a cómo inciden los impuestos al leasing en Colombia. Y aquí entonces vamos a combinar un poquito la visión macro con la visión micro. La primera, lo importante que tenemos que tener en cuenta es quiénes son los sospechosos, cuáles son los tipos de impuestos a los cuales nos vamos a referir. El primero es el impuesto sobre la renta. El segundo, que es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, es el impuesto de ganancias ocasionales. El tercero, también complementario, es el impuesto sobre el patrimonio.
Y después vienen dos impuestos indirectos, que son el impuesto sobre las ventas, IVA, y el impuesto de industria y comercio, ICA. Vamos a ver un poquito más en detalle. Y aquí yo creo que vale la pena entender la historia, porque por lo menos a mí me parece importantísimo el entender de dónde venimos y para dónde vamos es clave, precisamente sobre todo para poder determinar no solo nuestra estrategia interna, sino también la posición que tenemos que tomar como gremio con respecto al tema de los impuestos. Y es interesante mirar cómo 2 años después de la independencia, digamos, el Congreso de Cúcuta en cierta forma legitimó el nacimiento de la nación colombiana. Obviamente en ese Congreso de Cúcuta ustedes recuerdan que lo que nació fue la Gran Colombia. Y lástima que no sigue siendo la Gran Colombia porque hubiéramos sido una gran potencia. Hubiéramos invertido mejor que los venezolanos el petróleo que se encontró en Venezuela. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que en el Congreso de Cúcuta ya en forma oficial se suprimen los impuestos que habíamos heredado del sistema español, lo que venía de la colonia, el impuesto a la alcabala, el impuesto a la sisa, era un impuesto muy interesante porque yo no sé si ustedes ven esas películas, por ejemplo, una representación muy interesante de una novela que se llama La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que da una historia de la España medieval y años posteriores. Y en esa época el carnicero tenía la responsabilidad de partir lo que se llamaba la sisa, un pedazo de la carne para dejársela al rey. Entonces cada vez que uno iba a comprar carne tenía que pagar la sisa. O sea, yo pedía 3 libras de carne y esas 3 libras me cortaban media libra que se iba como sisa para pagársela al rey, al soberano. Ese impuesto a la sisa pasó a las colonias y se aplicaba no solo para toda clase de alimentos, no solamente para la carne, toda clase de alimentos iban aplicando la sisa. Se cobraba un tributo por los indígenas que uno tenía como empleados o como esclavos. Se eliminó el monopolio al aguardiente y al monopolio a los juegos de naipes, ¿no? Hoy en día pues no vale la pena poner el monopolio a juegos de naipes porque nadie juega cartas y los que juegan cartas los juegan online en su teléfono inteligente. Bueno, se emite entonces, se expide una nueva ley que ya había que cambiar. Si se eliminaron impuestos, entonces ¿con qué quedamos? Entonces se creó un impuesto de capitación, que fue el impuesto de renta del 10%. O sea, todo el mundo pagaba lo mismo sobre las rentas de capital, todo el mundo pagaba lo mismo, el 2 o el 3% de sus ingresos personales. Y aquí brincamos hasta el año 1918. En el 1918, que es la reforma que les cuento yo, 5 años después de la reforma constitucional en Estados Unidos, se decreta un impuesto sobre la renta donde se distingue entre las rentas de trabajo, que pagaban el 1%, las rentas mixtas que pagaban el 2% y las rentas de capital que pagaban el 3%. Fíjense que estamos hablando de tarifas del 3%. Hoy estamos en el 31%. En 1927 ya se da cuenta el Estado que el sistema de cobrarle a todos lo mismo, el mismo porcentaje, es injusto. Entonces se establecen unas tablas de progresividad. El que va ganando más, paga más. El que gana menos, paga menos. Y así se establece la primera tablita de progresividad en 1927. En 1931, que es importante unirlo con lo que fue la historia de Colombia, ustedes recuerdan que en la historia, en los primeros 30 años del siglo XX, el poder estaba en manos del Partido Conservador, que era el que, digamos, de alguna manera defendía los privilegios de los dueños de la tierra. En 1930 cambia esa figura, entra lo que se llamó la Revolución en Marcha, que muchos lo han calificado como una revolución burguesa. Entra, entre otros, el más conocido, el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, y se crea entonces una nueva dinámica donde empieza a favorecerse a las clases medias de comerciantes y empresarios de una incipiente industria manufacturera para que ellos fueran los grandes actores de la economía. Y la figura que utilizaban ellos era la figura de las sociedades anónimas. De hecho, en 1928 se dictó el primer estatuto en Colombia que regulaba las sociedades anónimas. Entonces, se establece un impuesto para las sociedades, que antes no lo había, y se crea una deducción por depreciación. Ya se crea entonces una política donde se establece un incentivo para que las empresas ahorren
para reponer los bienes de capital que utilizan como activos fijos, porque en eso consiste la depreciación, es un ahorro empresarial. Se establece la retención en la fuente como un mecanismo de recaudo y se creó la figura del paz y salvo, que tal vez a ustedes no les alcanzó a vivirlo, pero yo la tuve que vivir mucho tiempo. Uno no podía, por ejemplo, traspasar un vehículo ni firmar una escritura de compraventa de un inmueble si no demostraba que se encontraba a paz y salvo o en paz y a salvo con el pago de sus impuestos. Entonces uno tenía que ir a la DIAN, en su momento se llamaba la Administración de Impuestos Nacionales, y tenía que conseguir un certificado de paz y salvo para poder firmar una escritura, para poder firmar un traspaso de un vehículo, para poder salir del país y sacar un pasaporte. Todo era indispensable el paz y salvo, que rigió hasta mediados de los años 90. En el año 1935 se crea entonces otro impuesto de exceso de utilidades y de patrimonio, que es el precedente del impuesto de ganancias ocasionales, y se crea el impuesto a las herencias y donaciones, que después también formaría parte de la base gravable de las ganancias ocasionales. Viene entonces la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. El mundo entra en una crisis económica, obviamente el gobierno colombiano también, entonces tiene que expedir la ley 45 del 42, creando una sobretasa temporal del impuesto sobre la renta. Y hay una historia constante en Colombia. Todo lo temporal se vuelve definitivo. En el año 44, la sobretasa temporal se volvió permanente. Viene entonces el golpe de Estado de 1953, donde entra el general Rojas Pinilla. Lo primero que hace es dictar una reforma tributaria que introduce la doble tributación entre sociedades y socios, pero en general fue una buena reforma tributaria. La bonanza económica que se vivió durante la dictadura ha sido tal vez de las más importantes que ha vivido el país, y nadie lo puede negar. O sea, era un momento en el cual el país no tenía libertad, pero económicamente estaba bollante, y los grandes desarrollos de infraestructura se produjeron ahí. Fue cuando vino la televisión, cuando se construyeron grandes obras como los aeropuertos internacionales, la autopista del norte, que en su momento era una autopista, ¿no? Se estaba desarrollando el país en infraestructura. Cae entonces el régimen militar, y en 1958 el Frente Nacional trae una comisión de expertos de la CEPAL y de Harvard para decirles, bueno, ¿cómo vamos a arreglar este sistema tributario? Y se expide una ley que aún en la época en que yo salí a ejercer la profesión estaba vigente, que era la ley 81-1960. Fue tal vez el más importante estatuto tributario que sentó la metodología de depuración del cálculo del impuesto que hoy en día se aplica, del impuesto sobre la renta y complementarios. La ley 21 de 1963 la vamos a ver también, porque fue la creadora del impuesto sobre la renta, pero en materia de impuesto sobre las ventas, perdón, pero en materia de impuesto sobre la renta creó una sobretasa del 20%. Y en desarrollo de esas leyes se expiden el decreto 1366, la ley 63 del 67, que fueron normas antievasión y aumentaron deducciones. Ya estamos aquí en el gobierno del presidente Carlos Lleras. Y a finales de este gobierno de Carlos Lleras se crea la figura de la retención en la fuente sobre salarios y dividendos, que antes no la había. Pues ahora los pobres asalariados tenían que llegar a su casa con menos porque le retenían. Y eso les pasa a ustedes hoy en día, ya se tuvieron que acostumbrar a eso, pero para el que tuvo que hacer ese cambio fue un trauma muy fuerte. En la administración Pastrana se dictan las leyes cuarta, quinta y sexta del 73, fueron más generosas, se ampliaron deducciones, pero se creó, digamos, un régimen de renta presuntiva para los dueños de la tierra. La real reforma tributaria estructural se dio en 1974 con el gobierno del presidente López Michelsen. Se crea un nuevo estatuto tributario que recogió las recomendaciones de 3 misiones, la misión Taylor, la misión Byrd y la misión Musgrave. Modificó tarifas, creó una nueva estructura del impuesto totalmente. Unificó el tratamiento tributario de las sociedades, sustituyó lo que eran rentas exentas por descuentos tributarios, creó y unificó el impuesto de ganancias ocasionales. Entonces lo que era exceso de utilidades se volvió ganancias ocasionales, herencias y donaciones se volvió ganancias ocasionales. Y ya posteriormente se reformaría este decreto 2053 con un par de leyes, esencialmente además porque hubo una cantidad de sentencias de inconstitucionalidad, ya que el decreto 2053 del 74 fue expedido dentro de facultades extraordinarias
del estado de emergencia económica que en esa época contemplaba el artículo 122 de la Constitución colombiana. Viene el gobierno de Belisario Betancur entre el 82 y el 86, se expide la ley 9ª del 83 que reduce tarifas, extiende la renta presuntiva. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos ese yo-yo de expansión y contracción, ¿no? En unos bajan tarifas, en otros suben tarifas, se amplía la base gravable. En esa época Colombia estaba viviendo una crisis, también proyección de la crisis latinoamericana de la deuda externa, y la regla en ese momento era estimular la capitalización empresarial. Entonces se crearon especiales descuentos tributarios. En el Banco de la República se había creado un fondo de redescuento de capitalización empresarial para que la gente tomara prestado del Banco de la República a invertir en sociedades anónimas, comprar acciones en sociedades anónimas. La ley 75 de 1986 ya dentro de la administración Barco amplía la base gravable y reduce nuevamente las tarifas. O sea, ya era un plan de generar más estímulos económicos. Viene entonces en 1990 la apertura económica del presidente César Gaviria. La ley 49 del 90 empieza a generar fomento de ahorro y mercado de capitales dentro de la reforma tributaria. Se bajan también los impuestos ahí. Y en la ley sexta del 92 se simplifica la estructura tributaria, pero se creó una contribución especial del 25%, que después se volvería permanente, porque lo que hizo fue, en el fondo, subir las tarifas. En la administración Samper, en el año 95, se suben las tarifas del 30 al 35%, pero se creó un régimen voluntario de estabilidad tributaria, que servía como mecanismo para que los inversionistas, especialmente extranjeros, pudieran llegar y dejar las reglas del juego claras. A mí no me reforman, yo pago en este momento una prima, pero no me afectan las futuras reformas tributarias. Eso fue utilizado por varios contribuyentes. Bajo el régimen de estabilidad tributaria, varias compañías de leasing suscribieron y obtuvieron el beneficio justamente de lo que estamos hablando, y veremos más adelante, del bono especial por inversiones de bienes de capital, de la deducción especial, pero ese régimen desafortunadamente desaparecería en el 2010, como lo vamos a ver. En el año 98 se elimina la renta presuntiva sobre el patrimonio y se concede un beneficio de auditoría, y ahí nace el famoso 4 por mil, que empezó siendo el 2 por mil, el gravamen de los movimientos financieros. La ley 633 del 2000, ya en el gobierno de Andrés Pastrana, restablece la renta presuntiva y sube, en lugar de eliminarlo, sube el gravamen de servicios financieros al 3 por mil, después llegaría al 4 por mil. Ya en el siglo XXI, ¿qué tenemos? Tenemos ya la reforma del 2002, donde nuevamente se aumentan los gravámenes. La ley 863 del 2003, que es la que les estaba contando la anécdota, donde se estableció este beneficio, y la ley 1111 del 2006 aumentó las tarifas, pero aumentó también la deducción sobre bienes de capital del 30 al 40%. Eso fue muy bueno. Ahora bien, en el 2009 no todo dura bien. Sale el presidente Uribe, entra a la administración Santos, y la administración Santos reduce la deducción especial del 40 al 30%, aumenta el impuesto del patrimonio. Y en la siguiente reforma, en la ley 1430 del 2010, elimina la deducción por inversión de bienes de capital. Ahí mismo también eliminó los acuerdos de estabilidad jurídica. Crea en el 2012 el llamado CRE, Contribución de Renta para la Equidad. Se crea en el 2013 un impuesto mínimo alternativo, y en el 2014 se grava el impuesto a la riqueza, un nuevo nombre puesto al impuesto al patrimonio, una sobretasa sobre el CRE. Con la ley 1819 del 2016 se crea un nuevo estatuto para controlar la elusión y se cambian las normas de depreciación. Y este es, por ejemplo, es uno de esos temas, de esos cánceres silenciosos que tiene el estatuto tributario, que poca gente se da cuenta. Hoy en día no está afectando directamente a las compañías de leasing, porque no tienen mucho volumen de leasing operativo, pero para los que lo tienen, el régimen de depreciación que fijó la ley 1819 del 2016 es altamente inconveniente. Ya les voy a explicar un poco sobre ese tema. Y entre el 2018 y el 2022, o sea, en el gobierno actual del presidente Duque, hemos tenido dos reformas, la ley de financiamiento y la ley de crecimiento.
Si lo quieren ver ustedes un poco más gráfico, ahí están las mismas reformas desde el presidente Marroquín hasta el presidente Duque. Pero esencialmente la historia es la misma. Lo que pasa es que esta es una muy interesante gráfica que me encontré en el diario La República, que quise importar para el beneficio de ustedes, para que lo vean un poco más gráfico, cuando lo ven con letra pequeña, pero lo ven con las fotos. Entonces, digamos, ¿cuáles son las conclusiones que tomamos de todo ese análisis, de toda esa historia? Y es que hay tres fantasmas que han estado guiando los miedos que inspiran las reformas tributarias. Hoy en día los tenemos. Y esos tres fantasmas son la corrupción, la evasión y la elusión. La corrupción, porque los ciudadanos se niegan a pagar impuestos porque perciben que en las tres ramas del poder le están robando su dinero. Y eso es precisamente lo que ha causado todo este revuelo de la reforma tributaria última, o proyecto de reforma tributaria que sugirió el gobierno del presidente Duque. La gente no quiere sacrificar para que ese dinero se lo roben, porque creen que se lo roban tanto el Ejecutivo, el Legislativo, como el Poder Jurisdiccional. El segundo fantasma es el de la evasión. Los gobiernos le tienen miedo a que los ciudadanos eviten cumplir con la ley para no pagar impuestos, escondan bienes, es decir, hagan actos ilegales, no facturen ciertas ventas. Entonces, ese es el segundo miedo que tiene el Estado. Entonces, fíjense cómo estamos generando una cultura de desconfianza y de miedo, y no una cultura que busque la felicidad de los miembros de la sociedad. Y el tercero es la ilusión. La ilusión es el temor de que los ciudadanos aprovechen los cabitos sueltos, los resquicios que tiene la ley, para, aplicando la ley, pagar menos impuestos. Entonces, por eso, cuando llegaban esas misiones y dijeron, se está dando entonces una deducción especial por la compra de bienes de capital, elimínenla, que eso es un instrumento de ilusión. Falso, pero no hubo nadie en su momento que pudiera desmentir eso, y el miedo generalmente es un mal consejero. Entonces se llevó a que, tratando de eliminar la ilusión, se eliminara la fuente que hace crecer al país con las compras de bienes de capital. Y este es el resultado. El Banco Mundial clasifica, como ustedes saben, los países en función de la facilidad de hacer negocios. Y este es el ranking de Colombia en las diferentes áreas, en donde está, bueno, de penúltima, porque en el caso de la efectividad de los contratos es vergonzoso. Pero aquí estamos de número 148 entre 190 países. O sea, hay solo 42 países en el mundo más malos que Colombia en cuanto a su capacidad y a la contribución que hace el sistema tributario para el beneficio de la sociedad. Esto es algo muy grave, ¿sí? Y es algo que realmente poca gente lo está notando. Cada vez que estamos yendo hacia una nueva reforma tributaria, nos estamos hundiendo más. Estamos bajando del puesto 148 a puestos todavía más bajos. Entonces, miremos ya la parte microeconómica en lo que nos queda de tiempo. Obviamente, me voy a volar unos minutos por lo que tuvimos nuestra charla previa, pero yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. ¿Cuáles son, digamos, los temas claves del impuesto sobre la renta en el manejo de una compañía o una unidad de leasing dentro de un banco? Que hoy en día todos los miembros de la Junta Sectorial son unidades de leasing dentro de bancos. Lo primero que hay que tener en cuenta es el impacto fiscal del leasing para los arrendadores y para los arrendatarios o locatarios. Y eso entonces nos lleva a analizar varios aspectos. Uno es la diferenciación que hay entre el leasing financiero y operativo para efectos fiscales. Otros son las implicaciones fiscales que tiene la decisión de si tomo el leasing o compro. El tercero es entender la diferencia entre la depreciación fiscal y la depreciación contable. El cuarto es entender cómo se da la deducción de costos y gastos financieros. El quinto son las implicaciones del impuesto sobre el patrimonio y complementarios en el negocio del leasing. Y finalmente, la implicación del régimen de pérdidas y ganancias ocasionales por la venta de activos fijos, sobre todo al final de contratos de leasing. Entonces, miremos la primera parte, y es la distinción entre leasing financiero y operativo desde el punto de vista fiscal. Hasta antes de la ley 223 de 1995, no había distinción entre el leasing financiero y el leasing operativo, y en todos los casos, el arrendador era propietario del bien y tenía derecho a pedir la deducción por depreciación, con una cantidad de ventajas que hoy en día no existen. Por ejemplo, por el sistema ordinario, la depreciación sobre equipo de transporte y vehículos
se podía hacer en un plazo de 5 años, ¿no? Durante mucho tiempo, ya lo veremos más adelante, cuando estuvo vigente el decreto 1649 de 1976, se podía aplicar el llamado sistema de depreciación de tasas variables, que en últimas implicaba que las compañías de leasing podían depreciar en 3 años la totalidad del costo que habían, o de la totalidad de inversiones que habían hecho en el activo fijo arrendado. Entonces ahí teníamos un muy buen sistema porque, por un lado, los arrendatarios deducían la totalidad de los cánones que estaban calculados sobre el costo del equipo en un plazo de 3 años, y el plazo del contrato era de 3 años, y los arrendadores hacían lo mismo. Entonces eso generaba un efecto muy importante multiplicador de bienes de capital. Pero bueno, como no todo lo bueno dura, en el año 95, trayendo un poquito mañas de otros países, el director de impuestos de su época venía de trabajar en Deloitte y traía entonces la teoría de implantar el sistema americano para diferenciar entre el true leasing y el leasing financiero. Y entonces la ley 223 del 95, que rigió hasta el 2016, hasta la 18-19, estableció un artículo, el 127.1, que ya creó una diferenciación entre el leasing financiero y el leasing operativo, o sea, entre el true lease y el finance lease. Pero el criterio fue el plazo, ¿no? Entonces era 60 meses o más para el leasing inmobiliario, o sea, si el contrato era de más de 60 meses, el contrato se consideraba operativo. Si era de 36 meses o más para maquinaria, equipo, muebles y enseres, también se consideraba operativo, si no se consideraba financiero, y 24 meses o más para vehículos y equipo de computación. ¿Y qué pasaba con la consideración de financiero? Que solamente era deducible el costo financiero, el componente financiero del canon, y en lo demás el arrendatario tenía que aplicar la depreciación de acuerdo a las reglas de vida útil del equipo correspondiente. Viene la reforma de 2016, ustedes ya la conocen bastante bien, y ahí se incorpora la distinción contable, con algunas variaciones. Y es que ustedes recuerdan que el umbral, por ejemplo, del valor presente neto del activo es el 90% del costo. Aquí estamos hablando de que el umbral es equivalente al valor comercial del bien, pero en lo demás son los mismos criterios. Si hay una transferencia de la propiedad del bien al locatario al final del contrato, si hay una opción de compra sustancialmente inferior al valor comercial cuando se ejerce, si el plazo cubre la mayor parte de la vida económica del activo, y si el valor presente de los pagos mínimos es al menos equivalente al valor comercial, o si el bien es especializado y solo puede ser usado por el locatario. Esa es la disposición que tiene hoy en día como diferenciación entre el leasing financiero y leasing operativo, la ley tributaria colombiana. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones fiscales cuando se va a tomar la decisión entre comprar o tomar el leasing? Bueno, una de las implicaciones fiscales que hoy en día permanecen desde el punto de vista estrictamente tributario es el hecho de que en el leasing operativo, desde el punto de vista tributario, el leasing figura fuera de balance. No afecta al impuesto de patrimonio, no es base de la renta presuntiva y los pagos de arrendamiento son deducibles, generándole un ahorro de impuestos al locatario o arrendatario. En el leasing financiero, en cambio, el activo entra al balance fiscal, el bien se registra por el valor presente de las rentas más la opción de compra y suma como uno de los activos del patrimonio bruto. Se vuelve también base de la renta presuntiva. Solamente puede deducirse el componente financiero que está en el canon, componente de interés, y el principal o amortización a capital debe tratarse como una amortización de pasivos, como un menor valor del pasivo, pero no como un gasto. Y el locatario podía pedir una deducción, puede pedir una deducción por depreciación, pero hasta el máximo porcentaje permitido por la ley. Y ese es precisamente el problema que hoy en día existe para quien pide la depreciación, porque van a ver ustedes cuál es ese margen. Va desde el 2.22% hasta el 20% en ciertos activos. Ahora se los voy a mostrar. Ahora bien, entendamos cuál es la diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal. La depreciación contable es esencialmente unos
unas provisiones, unos ahorros prudenciales que se hacen contablemente con el objetivo de reponer los equipos al final de su vida útil. Esa es la filosofía de la depreciación desde el punto de vista empresarial. Ahora bien, la norma contable, la NIC 16, establece que los activos se deben depreciar durante el plazo que se espere que generen ingresos para el agente económico y sobre la base del costo menos su valor residual o valor de salvamento. Y contablemente se pueden aplicar como métodos de depreciación el de línea recta, el de unidades de producción, el de reducción de saldos, el de doble reducción de saldos y el de suma de dígitos de los años. No sé si ustedes quieren que les explique cada uno de ellos o eso lo podemos dejar para una sesión un poco más detallada. Desde el punto de vista fiscal, la depreciación fiscal es aquella parte de la depreciación contable que la ley tributaria acepta como deducible. Entonces, entre el 76 y el 89, el sistema de depreciación de tasas variables que les estaba contando se podía acelerar hasta el 40% anual sobre el 100% del valor del activo. A partir del 2016, la base de depreciación ya no es el 100% del costo del bien, sino el costo del bien menos el valor residual. Y entre el 74 y el 75, los únicos métodos de depreciación que se aceptaban era el de línea recta o el de reducción de saldos, que en realidad era el de doble deducción de saldos. Pero a partir de 2016, la norma es que se pueden utilizar cualquiera de los establecidos en la técnica contable, siempre y cuando el resultado de esa depreciación no sea superior a los que señalan en la siguiente tabla. Y el problema es que siempre van a ser superiores a los de la tabla. Entonces, ¿qué cambios hubo importantes? Y sobre todo de impacto importante para las empresas de leasing en Colombia. Buena parte de la cartera de las empresas de leasing en Colombia, como ustedes lo saben, está representada en vehículos y material de transporte. Antes se podían depreciar al 20% anual sobre el 100% del costo del activo. Hoy se tienen que depreciar al 10% sobre el valor del equipo menos el valor residual. O sea que estamos bajando la deducción por depreciación a un nivel sumamente bajo. Quedan, digamos, por encima de eso los equipos de cómputo, los equipos de telecomunicaciones, que sí se pueden deducir al 20%, pero es lo mismo. La base para aplicar la depreciación va a ser el costo del equipo menos el valor residual, no el 100% como existía antes. Esta norma está hoy en día en el artículo 137 del Estatuto Tributario. Ahora bien, ¿cómo se pueden deducir los costos financieros? Los locatarios, dentro de un negocio de leasing financiero, pueden pedir como deducción el componente financiero que va en el canon, siempre y cuando ese componente financiero, al calcularse como tasa de interés, no supere la más alta autorizada para los establecimientos bancarios según lo que certifique la Superintendencia Financiera. Entonces, eso también limita el pricing que le pueden aplicar los arrendadores, las compañías de leasing a los locatarios. Porque, naturalmente, si están por encima de eso, solamente van a poder deducir el componente financiero que llegue hasta el nivel de lo certificado por la superintendencia. En cambio, en el leasing financiero no hay intereses. El canon es totalmente deducible. El único requisito es que el equipo que se está utilizando sea un equipo que genere ingresos para el contribuyente. Entonces, ahí se cumple el principio de la relación de causalidad que está también definida en el artículo 127.1.3b del Estatuto Tributario. Entonces, ahí pueden ver ustedes las diferencias y cómo para poder estructurar de una manera eficiente las operaciones desde el punto de vista fiscal para los clientes, hay que tener en cuenta todos estos factores. ¿Qué es lo que es deducible? ¿Qué es lo que no es deducible? Ahora bien, miremos el tema del impuesto del patrimonio y de la renta presuntiva. La buena noticia es que las personas jurídicas no pagan, no están sujetas al pago del impuesto de patrimonio. Eso solo se da en las personas naturales. Pero hay personas naturales que tienen sus propios negocios, entonces están sujetas también a este tipo de restricciones. ¿Qué viene a suceder para ellos? Que en el leasing financiero, el valor presente de los cánones del leasing financiero forman parte del activo dentro de su patrimonio bruto y por lo tanto, pero claro, la buena noticia es que
los cánones de arrendamiento que están pendientes de pagar, pero solo los cánones, no el valor de la opción de compra, traídos a valor presente, son un pasivo. Entonces va a haber un efecto neto del leasing financiero que va a incrementar el patrimonio del contribuyente y eso va a generar un efecto del 1% de impuesto. El leasing operativo, como no entra dentro del balance, no incrementa el patrimonio líquido. Ahora bien, la renta presuntiva. En principio, se supone que para el año 2021 se va a aplicar el 0% de renta presuntiva. Se aplicó el año anterior el 3,5% del patrimonio líquido. Entonces, igual los que estaban en leasing financiero, que tuvieron ese efecto neto en el patrimonio, también eso le generaba un efecto de una renta presuntiva del 3,5%. Lo que no sabemos es si dentro de la reforma tributaria este impuesto del patrimonio y renta presuntiva se vuelva a restablecer en el año 2022. Claramente, para el que celebre el leasing operativo, no va a ser base de la renta presuntiva el leasing operativo. Entonces, ahí tiene otra ventaja fiscal al celebrar el contrato de leasing operativo. Ahora bien, Rafa, en ese tema del impacto patrimonio en el leasing financiero, pero me da la impresión que fuese como neto, porque te entendí que... Es neto, correcto. Sí, porque tú puedes deducir, o sea, tú llevas al activo... Nulo, perdona, en el sentido de que incorporas el activo adquirido por leasing en tu patrimonio, ¿cierto? Tal cual. O sea, financiado por leasing, ese activo va a tu patrimonio. Pero a lo de los cánones que tienes que pagar van como una deuda. Entonces, correcto. En el neto, no sé si eso es igual, entonces tu patrimonio, pues, líquido, o sea, el bruto se sube, pero el líquido, o tu patrimonio neto, o sea, tu patrimonio después de deudas, no se vería afectado. Vas bien en tu raciocinio. Lo que falta ahí en el cálculo es que cuando tú traes a valor presente para llevar al activo, tienes que traer a valor presente no solamente las rentas futuras, o sea, los cánones futuros, sino también el valor de la opción de compra. Y cuando tú registras la deuda en el pasivo, solamente traes a valor presente el valor de las rentas, de los cánones de arrendamiento, no traes a valor presente la opción. Entonces, en últimas, lo que te incrementa el patrimonio viene a ser el valor presente de la opción de compra. O de la opción de adquisición, que se llama en la jerga nuestra. Ahora, pasando al impuesto de ganancias ocasionales o pérdidas ocasionales, es un impuesto que se inspiró en el Capital Gains Tax de los Estados Unidos y que grava en lo pertinente al negocio del leasing las ventas de activos fijos poseídos por más de 2 años. Esto lo dice el artículo 300 del Estatuto Tributario. ¿Por qué es importante esto? Porque en general las compañías de leasing van a tener dentro de su activo por más de 2 años los bienes. Y obviamente las que hacen leasing operativo los registran como propios en su propio patrimonio, en su propio activo. Y por lo tanto, cuando venden después de 2 años de poseídos los activos que habían entregado en leasing operativo, van a quedar sujetos al impuesto de ganancias ocasionales, que se liquida sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal ajustado. O sea, cuando se habla de costo fiscal ajustado es el costo original del equipo menos la depreciación. En una época se aplicaban también ajustes por inflación, o sea, se incrementaba el valor del activo por la inflación, se incrementaba también la depreciación por la inflación, entonces quedaba un cóctel ahí como complicado para poder calcular el costo fiscal ajustado del bien. Afortunadamente en la ley 1111 del 2006 se eliminaron los ajustes por inflación porque eran dificilísimos de administrar. De manera que hoy en día el costo fiscal ajustado es solamente el valor del equipo, valor de adquisición menos la depreciación. Ahora, el problema con las ganancias ocasionales es que uno no puede restarlas con nada. O sea, yo tuve una compañía de leasing en el año donde perdimos plata por la pandemia, por lo que sea, pero tuve ventas de vehículos por más de 2 años, poseídos por más de 2 años, u otro tipo de activos, maquinaria, qué sé yo, o inmuebles, ¿no? Y resulta que yo tengo que pagar impuestos de ganancias ocasionales sobre esa utilidad y no puedo descontar nada. Lo único que puedo descontar son las pérdidas que tuve sobre las ventas de activos poseídos por más de 2 años. Es así, las pérdidas ocasionales las puedo deducir. La buena noticia es que la tarifa es solo del 10%, pero de 10% en 10%, pues la tributación sube. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta siempre en la planeación fiscal. Fíjense ustedes que por un lado se vieron una cantidad de ventajas del leasing operativo desde los otros ángulos, pero desde el ángulo del impuesto de ganancia de pérdidas ocasionales
hay una posible desventaja que hay que manejar muy bien dentro de la planeación fiscal. Ahora, el IVA. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene el IVA en el negocio del leasing? Bueno, la historia. En el gobierno de Guillermo León Valencia, como les decía, se crea por la ley 21 de 63 y el decreto 3288 del mismo año el impuesto sobre las ventas, pero se aplicaba solamente sobre productos manufacturados y se exceptuaban ciertos ítems de primera necesidad. Se cobraba o ya se transmitía al consumidor final a tarifas del 3, del 8 y del 10% según el tipo del bien, pero el que pagaba el impuesto era el fabricante. O sea, el fabricante o el importador. Ese era el que tenía que hacer su declaración de impuestos sobre las ventas y pagar el impuesto. En el año 71 ya se extiende no solamente a los que venden bienes, sino a los que prestan servicios, pero muy limitado. Y después entonces viene el decreto 1970 del 74, que fue la reforma tributaria de Alfonso López Miquelsen, y ya no se trató de una listica de bienes manufacturados, sino que sacó todas las posiciones arancelarias y fue definiendo este paga, este no paga, este paga una tarifa diferencial, este no paga tarifa diferencial. Viene el año 1983 y ahí entonces nuestro francés Loguet, de quien hablamos al principio, deja su huella cuando en el gobierno de Belisario Betancourt se dicta el decreto 3541 de 1983 y se empieza a gravar todas las cadenas productivas. Entonces los comerciantes empezaron a ser responsables del IVA. Yo recuerdo en su momento que tuvimos la necesidad de darle capacitación a los comerciantes de Unicentro y a todos los afiliados a FENALCO porque les caía de nuevo la responsabilidad del IVA. Antes el IVA no era un tema para ellos, después ya se volvió un tema porque todos tenían que presentar su declaración, todos tenían que manejar la facturación muy organizada, tener una contabilidad exacta de los impuestos que podían descontar. O sea, eso generó una revolución muy grande dentro de las costumbres. Y entonces vino también esta segunda evolución, que fue la evolución de las tarifas. La primera tarifa que se aplicó en el año 83 a nivel general fue el 10%. Se subió en el año 90 al 12%. En el año 93 al 14%. En el año 95 en la administración Samper al 16%. Siendo ministro de Hacienda el señor Juan Manuel Santos. Y en el año 2016, siendo presidente el señor Juan Manuel Santos, se elevó al 19%. Y ahí estamos hoy en día, con uno de los IVAs más altos del mundo, ¿no? Si ustedes lo comparan con el IVA que aplica, por ejemplo, en España, tal vez Argentina lo tiene más alto, pero nosotros tenemos uno de los IVAs más altos del mundo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del IVA en el leasing? Entonces, un poco siguiendo lo que estábamos hablando al principio. El IVA pagado en la adquisición de bienes que se dan en leasing, hoy en día no es descontable el IVA por pagar. Puede formar parte del costo del activo y ser base de depreciación, o puede pedirse como descuento tributario el impuesto sobre la renta en desarrollo del artículo 258.1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, los servicios de leasing están sujetos en principio al IVA, salvo el leasing financiero. El leasing financiero está exento por una exención especial que trae el artículo 436, numeral 16 del Estatuto Tributario. En varios países se ha eliminado esa exención. Ojo, esto puede ser complicado porque puede generar unas cargas adicionales a los miembros de la Junta. En el leasing operativo del IVA sí hay que cobrarlo, ¿no? Pero la buena noticia es que el decreto reglamentario 570 del 84 estableció desde entonces que en el arrendamiento de bienes muebles, de bienes corporales muebles, como dice, la base gravable se reduce descontándole al costo del equipo el valor del bien, perdón, descontándole al canon de arrendamiento el valor del bien dividido 1.800 multiplicado por 30 si se trata de un mes. O sea, para calcular el IVA se calcula como un IVA diario. Entonces se toma el valor del canon y a eso se le resta el costo del bien dividido 1.800. Y eso le da a uno el IVA aplicable al canon diario. Si tú estás cobrando el canon mensualmente, tienes que multiplicar por 30 el valor del canon diario. Y eso es entonces lo que establece esta norma. Si estás cobrando, como vimos en el módulo de pricing,
el canon bimensual, tienes que multiplicarlo por 60, así sucesivamente. Pero esa es la base, digamos, del cálculo, lo cual hace que la tasa efectiva del IVA que se paga en el leasing operativo de bienes muebles sea inferior al 19%. Es quizás la mitad. Pero sobre bienes inmuebles comerciales, la base gravable es la totalidad del canon de arrendamiento. O sea, no hay derecho a descontar absolutamente nada del costo de adquisición. La tarifa original era una tarifa reducida que se eliminó en el 2012. Entonces ya hoy en día se está pagando el 19% en el leasing operativo de inmuebles comerciales. Rafa, ese iba a la prestación del servicio. Si lo entiendo bien, o sea, cuando tú como entidad haces una operación de leasing, ahí es responsable del IVA de esa operación en las tarifas y en los montos que tú señalabas. Correcto, sí. Cuando estás prestando, salvo el leasing financiero, por eso es importante tener en cuenta, si la operación es de leasing financiero está exenta. Si es operativo, sí lo tiene. Si es operativo, sí lo tiene. Si es financiero, no lo tiene hoy, pero lo que tú decías es que en algunas partes sí lo tiene también, ¿correcto? Correcto, así es. Así es. Claro. Y entonces, ojo, que es una de las cosas que tenemos que tener cuidado en las próximas reformas tributarias, que no nos eliminen esa exención. ¿Mm? Sí, ahora, cuando yo doy un crédito, no, ahí no hay ningún IVA por ningún lado. No, okay. No lo hay, y eso genera, obviamente, es parte de lo que hablábamos nosotros en otros países, leveling the playing field, ¿no? Que es nivelar el campo de juego, ¿no? Sí, claro. Si tú vas a nivelar el campo de juego entre la operación de crédito y la operación de leasing financiero, deberían estar sujetos a la misma tributación. Entonces, si hay excepción o sea, si no se grava en nada la operación de crédito, no se debe gravar en nada la operación de leasing. Y esa ha sido la filosofía que hasta ahora ha prevalecido. Claro. Hay que tenerla clara siempre hacia el futuro, porque en cualquier momento a la gente se le olvida y se la quitan a uno. Bueno, el último tributo del que vamos a hablar, que también afecta a las compañías de leasing, es el impuesto de industria y comercio de avisos. Y tiene una historia muy interesante. Surge en el año 1913 el impuesto de avisos y tableros. Entonces los comerciantes, y aquí ustedes pueden ver lo que era la foto de la calle Real, que se llamaba, que era la carrera séptima en Bogotá. Los dueños de los locales comerciales tenían que pagar una vez al año por fijar avisos, o sea, la sastrería, la prendería, ¿no? La cafetería, todo el que tenía su negocio tenía que pagar un impuesto de avisos. Y eso fue original en la ciudad de Bogotá por la ley 97 de 1913. En 1915, pues ya las otras ciudades se dieron cuenta, oiga, eso que Bogotá puso está bueno, ¿por qué no lo extendemos a todos los municipios del país? Y así fue. Desde 1915 está extendido a todos los municipios del país. Y así funcionó el impuesto hasta que llega la ley 14 de 1983, otra vez en el gobierno de Belisario Betancur. Y ahí se establece, hay que fortalecer los fiscos municipales. Entonces se crea la figura del impuesto de industria y comercio y se deja el impuesto de avisos como un impuesto complementario al industria y comercio. Entonces, el impuesto de avisos termina siendo el 15% del impuesto de industria y comercio, y el impuesto de industria y comercio es un impuesto que grava ingresos brutos, pero unas tarifas muy bajas, que no pueden ser superiores al 1%. O sea, son tarifas del 3 por mil, del 4 por mil, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de actividad comercial que se está prestando o actividad de prestación de servicios. Esto, la ley 14 del 83 le dejó al criterio de los acuerdos municipales reglamentar el ICA en cada municipio. Entonces, ustedes pueden ver que el ICA es diferente en Medellín que en Bogotá en cierto tipo de servicios, o que puede ser diferente en Cajicá que en Bogotá también, porque tienen regímenes diferentes, ¿no? Entonces, el ICA grava a los prestadores de servicios de leasing, y los prestadores de servicios de leasing, una de las tareas que tienen que hacer las compañías de leasing es llevar una contabilidad y un seguimiento del impuesto de industria y comercio de avisos. ¿Por qué es esto relevante? Es relevante porque, a pesar de que parece un impuesto silencioso que no nos afecta para nada, es bueno que abramos los ojos por lo que pasó en Brasil. Y lo que pasó en Brasil fue, entre otras cosas, uno de los detonadores de que se haya caído la industria del leasing de Brasil. Resulta que en Brasil, a nivel municipal, se creó el impuesto sobre servicios, no impuesto de industria y comercio de avisos
sino solo el impuesto sobre servicios. Y ocurre lo siguiente, en Brasil, los municipios tienen diferentes tarifas, igual que pasa en Colombia. Eso generó que, por ejemplo, en el boom del nacimiento del leasing, Sao Paulo, por ejemplo, es la capital financiera de Brasil, pero las compañías de leasing se instalaron en Alphaville. Alphaville es un municipio aledaño de Sao Paulo, donde la tarifa del ISS era la 10ª parte de la tarifa que paga Sao Paulo como ciudad. Entonces, todas las compañías se fueron a movilizar a Sao Paulo. Pero resulta que los clientes iban a comprar vehículos en los concesionarios de Sao Paulo. Los concesionarios de Sao Paulo entonces vendían sus vehículos, pero el servicio de leasing tributaba solamente en beneficio del municipio de Alphaville. Entonces, un antiguo director de la Receita Federal, que es la DIAN brasilera, resolvió hacer su negocio de irse a visitar a todos los alcaldes de los municipios y decirle, usted se da cuenta que los vehículos que circulan por acá, en el municipio de Sao Paulo, son vehículos que pertenecen a compañías de leasing que no están pagando el impuesto sobre servicios a usted, sino que lo está pagando el municipio de Alphaville. Entonces, el alcalde de Sao Paulo, como puse el de otros municipios, sacó unas resoluciones liquidándole un impuesto a las compañías de leasing porque consideraba que el servicio se estaba prestando en Sao Paulo y no en Alphaville. Estoy poniendo el ejemplo porque igual sucedía en Río de Janeiro, en Fortaleza, en Brasilia, en todas las diferentes ciudades, en Curitiba, en todo estaba sucediendo lo mismo. Y el movimiento se volvió masivo, o sea, empezaron los municipios a disparar liquidaciones de revisión y de aforo a todas las compañías de leasing y a todos los bancos que hacían leasing. Hasta que la ABEL, que es la Asociación Brasilera de Empresas de Leasing, tuvo que meter un lobby fuerte, llevaron el debate al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia hizo un estudio muy juicioso diciendo el servicio se presta donde están las oficinas de las compañías de leasing. Las compañías de leasing están en Alphaville o están en el otro municipio de baja tributación. Luego, entonces, los municipios grandes no tienen derecho a cobrar. Pero con todo y que salió esa sentencia, como no hay un régimen de precedentes en el derecho brasilero, el litigio siguió. Y varios de los grandes bancos que estaban haciendo leasing, como fue el caso del Banco Safra, como fue el caso de Bradesco, como fue el caso del mismo Itaú, decidieron tirar la toalla y dejar de hacer leasing. No quiere decir que no estén financiando activos, los están financiando ahora por otra figura que se llama la alienación fiduciaria, pero todas esas ventajas que vimos al principio, impuestos sobre la renta y demás, fueron anuladas por esta figura del impuesto sobre servicios. ¿Por qué eso no sucede en Colombia? Porque afortunadamente el impuesto grava los ingresos. Por ejemplo, cuando el concesionario de vehículos vende el vehículo en Bogotá y la compañía de leasing es Bancolombia, que está en Medellín, pues Bancolombia paga su ICA en Medellín, pero el concesionario que vendió el vehículo a Leasing Colombia lo paga sobre sus ingresos en Bogotá. Entonces Bogotá no está perdiendo recaudo, como si era en el caso de Brasil, porque era el tema de los servicios. Sin embargo, ese precedente se los quiero contar porque es una buena base para estar alertas de lo que nos puede pasar con estos impuestos indirectos pequeños, casi imperceptibles, que de un momento a otro pueden llegar a ser la diferencia entre que el negocio sobreviva o el negocio se hunda. Y con esto damos por terminada este módulo. No sé si tienen algunas preguntas, aprovechemos para cubrirlas ahora antes de darle el punto final. No, gracias, Rafa. De mi parte, todo muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, quedamos en lo que quedamos y vamos a terminar entonces este proceso y a ver cómo seguimos